Vamos a hablar en este momento del consejo espiritual. Todo consejo espiritual tiene que ser cristocéntrico, tiene que tener un fundamento bíblico. Cualquier consejo que venga de fuentes humanas o fuentes equivocadas, por muy hermoso que parezca, aunque sea tan hermoso y no se sienta la presencia de Dios, quizás no sea un consejo bueno para la humanidad. Nosotros como ministros tenemos que vivir de rodillas, tenemos que vivir en una comunión íntima con Dios para que Él sea el consejero de nuestras vidas y que el Espíritu de Dios sea quien hable a través de nosotros. La palabra del Señor lo dice en Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son principios que tiene que llevar todo consejo de los líderes cristianos. Aquí está hablando de las características del Hijo de Dios. Admirable, algo que causa admiración, algo que viene de los misterios, de la sabiduría de Dios. Cuando usted ha buscado de rodillas en oración, en ayuno, los misterios de Dios se van a manifestar en el consejo, en el discernimiento de lo que está pasando, como pasó el rey Salomón, que fue admirado por sus consejos. Y usted no está aconsejando para ser admirado. Usted está aconsejando para traer alivio, para traer paz, para traer dirección, para ayudar a esa alma a que tenga el consejo eficaz en medio de su dificultad. Pero estas son las características del gran consejero, Señor Jesucristo. Admirable. Después dice consejero. Qué hermoso. Qué maravilloso. El mejor consejero. ¿Sabe qué conlleva ser el mejor consejero? Tener un buen oído. ¿Sabe qué conlleva un buen consejero como lo es Cristo? Que tenga empatía, que tenga misericordia, que tenga amor, que preste atención, que esté enfocado en esa necesidad de esa persona. Él es el mejor consejero que nosotros podemos imitar a través de sus propios consejos en la palabra de Dios, cómo Él reaccionaba, cómo Él hablaba. Un buen consejero escucha más y habla menos. Y habla más en el momento cuando sea necesario. Muchas veces, personas que son consejeras pierden información porque interrumpen al cliente o al paciente o al hermano que está trayendo su problema en la mesa. Cuando hay una persona con situaciones, con problemas y está desahogándose, el consejero tiene que estar orando. Porque en la confesión se debilitan muchas cosas, más la oración del consejero ayuda a romper nudos, ataduras y a descubrir cosas que la respuesta estaba en la misma persona que está buscando consejo. Por lo cual, la sabiduría es crucial en la vida del consejero. El consejero tiene que estar bien orado, ayunado y haber buscado las directrices divinas y permitir que el que esté sentado allí no sea el invitado, sino el dueño del consejo, que es Cristo Jesús. De antemano se tiene que haber orado y ayunado por la situación de tal y tal cuando hay
de tal hermano, digamos, cuando hay una cita previa para ese consejo. Es importante que el consejero permita hablar a esa persona. Es importante que el consejero deje que esa persona se desahogue. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona se desahoga, se debilitan y se rompen misterios. Cuando la persona se desahoga, se libera y hay sanidad. En una ocasión, por ejemplo, estuve aconsejando, vamos a decirlo así, porque no fue que aconsejé nada, a una persona. Tenía unos problemas graves. Hay problemas que uno dice, wow, ¿y ahora cómo voy a contestar? Pero tú ya oraste y el Espíritu Santo de Dios está liderando o guiando esa conversación. Y esta persona empezó a hablarme, era un asunto bien grave que estaba pasando ella, grave, que estaba involucrada la familia de él y había una muerte en medio de esta situación y había abuso en medio de esta situación. Era un caso bastante doloroso. Yo le quiero contar que a sus casos van a venir casos que usted solo va a escuchar y va a orar. Esta persona empezó a hablar y me detuve a escuchar. Todo lo que hice fue escuchar. Yo creo que esa sesión fue como 45 minutos. Y cuando terminó la persona de hablar, ella estaba libre. Y ella pensó que era yo que la había liberado. Fue el Espíritu de Dios. Esta señora no sabía qué hacer. No sabía qué regalarme. Me enseñó una cuenta de banco que la tenía cargada de billetes. Me dijo, te voy a dar tanto y te voy a dar tanto. No hay qué hacer porque me siento libre. Uno no hace nada más que orar. Y la gloria y la honra es de Dios. No todos los casos son así. En cada cliente hay una estrategia diferente, así como el consejero se deja guiar por Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, se deja guiar por el consejero de consejeros, que es Cristo Jesús, como lo dice aquí en Isaías 9:6. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. La fortaleza de Dios tiene que estar en el consejo. El principado de la paz tiene que estar en el consejo, por muy difícil que sea la situación. La paz tiene que estar en el consejero, porque esa paz que fluye de la vida del consejero tiene que ser ministrada, o tiene que haber una transferencia para calmar el dolor o la situación que el cliente o la otra persona que está recibiendo el consejo pueda comenzar a sanar. Hay muchas maneras como el consejero, conforme las directrices del Espíritu Santo de Dios, con esto yo quiero decirle que la estrategia que usted usó ayer en un consejo no es la misma que va a usar hoy. Puede ser que conforme el Espíritu de Dios sea lo mismo, pero el Espíritu de Dios brega de diferentes maneras en cada consejería. Muchos quizás solo van a necesitar como 5 o 6 sesiones. Unos tal vez solo van a necesitar 3 y ya están libres. Hay otros que conllevan meses para curar heridas, para curar emociones, para curar ofensas, ¿verdad?, que se llevan en el corazón por mucho tiempo. Es importante que todo consejero tenga una libreta, tenga un lápiz y escriba sabiamente todo lo que se está contando.
Como consejero, usted, y no estoy hablando solamente a pastores, estoy hablando a líderes espirituales. Porque así como Moisés ya no podía aconsejar a muchos y la carga era pesada, van a haber líderes que van a ayudar a sus pastores para que la carga no les sea tan pesada. Y usted tiene que entender esto como líder, que los consejos o las intervenciones de sesiones de consejería son totalmente discretas. La ley de la confidencialidad tiene que estar aplicada entre el consejero y el aconsejado. Terceras personas no se pueden meter. En mi caso, aun cuando hay una ley de confidencialidad, eso se puede romper si hay un caso de violencia doméstica, de suicidio, personas que tienen intenciones en suicidarse, o si la corte de aquí de Nueva York, ¿verdad?, hay una involucración en esa situación del cliente y la corte me pide reportes, o los doctores o los hospitales, ahí se puede romper la confidencialidad. Todo consejero, bíblico o secular, que sea de Dios, espiritual, debe de mantener el respeto al cliente, en respetar las barreras de la confidencialidad. Quizás puede venir un pariente, puede venir una madre, un padre y quiere saber lo que se está moviendo. Si ya se firmó una ley de confidencialidad, un tratado, eso no se puede romper. A menos que usted quiera hablar con el aconsejado y decirle, fíjate que tu madre quiere saber eso. Oh, no, no lo cuente a mi mamá porque mi mamá lo cuenta todo. No se puede. Aquí en este país eso es penable. Eso es penable, que conlleva hasta castigos de cárcel. Por lo cual, uno tiene que mantener las limitaciones de lo que se habla dentro de una consejería. Dentro de una consejería, el hermano o el líder o el pastor que está aconsejando no puede hablar con otros líderes lo que le pasó a fulana o a mengana dentro de la iglesia, porque eso va a causar daño emocional, psicológico, porque las intimidades que se confiaron a una persona están siendo publicadas y están afuera ya de las puertas de la iglesia, porque quién sabe que la persona que escuchó ese consejo o esa información de esa persona lo va a hablar en público o lo va a hablar con una persona que sea inconversa. En estos casos he visto personas suicidarse porque lo que se confió a alguien fue publicado en las redes sociales y la persona no soportó la vergüenza. Y por aquí cerca hay uno de esos puentes donde se han tirado. Por lo cual uno tiene que pensar en el cuidado moral, espiritual, físico de las personas, que la consejería lo que conlleva es hacer un bien, no es hacer un daño. Todo consejero de parte de Dios tiene que ser un siervo confidente, un siervo que ore, un siervo que tenga una relación estrecha con Dios, que a Él sí le puede decir, a Dios sí le puede hablar, a Dios sí le puede decir, Señor, yo no puedo con esta persona. Mira los pensamientos que tiene. Tiene pensamientos suicidas. Tiene esto, tiene lo otro. ¿Cómo hago? ¿A quién se lo digo? Voy o acudo a otro pastor que tú me guíes. O quizás la persona es de otra iglesia. ¿Cómo lo voy a hacer? Uno no puede salir corriendo a contarlo a cualquiera porque tú estás desesperado, porque no sabes qué hacer con un problema serio.
con todo que es serio y es delicado, uno tiene que tener sumo cuidado. La semana pasada estuve aconsejando a alguien y en medio de la consejería yo miraba un espíritu de muerte y de suicidio. Yo miraba como que la persona se lanzaba de un edificio. 3 veces Dios me enseñó eso. Cuando la persona terminó, porque cogió horas explicando su problema, porque hay que dejar que ellos hablen. Cuando ella terminó de hablar, le pregunté a esta persona, ¿te quieres hacer daño? Y hubo un silencio en la conversación. Y la persona se puso a llorar. Se puso a llorar y a llorar. Y después me dijo que sí. ¿Cómo lo quieres hacer? Le pregunté. Y me explicó de una manera terrible que yo no voy a hablar porque solo quiero traer un consejo. ¿Cómo se tiene que bregar en estos casos? El consejero tiene que estar preparado para derribar el principado y todos los espíritus que gobiernan o están bajo la influencia de ese principado. Era un espíritu de muerte, entonces se reprendió la muerte, se reprendió espíritu de suicidio, espíritu de tristeza, espíritu de nostalgia, cualquier otra raíz que conlleve a esa persona a tener tales pensamientos, porque una cosa es que la persona tenga pensamientos suicidas, otra cosa es que tenga ya maneras que está pensando cómo hacerlo. Tener pensamientos es peligroso, pero tener intenciones es más peligroso. Y uno tiene que saber cómo orar, y uno tiene que tener discernimiento. Si eso hay que hablarlo con un médico, como dijimos anteriormente, o con un doctor, o con una persona más seria dentro de esa familia, ¿verdad? Y también todo consejero tiene que tener el consejo bíblico, como dijimos al principio. Sí, señor. Todo consejo debe de ser de principios bíblicos, no puede ser un consejo destructivo. A mí me duele mucho el corazón, no soy Cristo, no. Yo sé que soy mala, pero tengo sentimientos. Como todos nosotros tenemos sentimientos. Y una persona ayer me estuvo hablando de sus problemas, no vive aquí en este estado, vive en otro estado. Y esta persona me estuvo hablando de sus situaciones que a mí me dolieron. ¿Cómo es que el consejo de un cristiano puede ser destructivo, manipulador, ofensivo, lleno de odio? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, amados? Ustedes son un cuerpo de Cristo elegidos, que Dios me va a seguir formando a mí y va a continuar formándolos a ustedes para que den el consejo correcto, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. Hace unos años atrás, voy a hablar de este porque este fue un caso público. Los casos que son privados no los voy a hablar, ¿verdad? Porque no se tienen que hablar, porque esa es una de las leyes de los contratos de la confidencialidad del consejero. Pero casos que son públicos, que salieron a la publicidad. Este caso fue de un joven que estaba depresivo. Esto fue en California. Esa iglesia se llamaba Grace Church, algo así, como iglesia de la gracia, supuestamente cristiana, ¿verdad? Y el muchacho estuvo yendo a consejería, pero los consejeros no estaban capacitados. Aún siendo líderes, no solamente fue uno, aparentemente fue el pastor y otro líder espiritual. Siempre digo que si hay 2 personas en una consejería, uno tiene que ser más sabio que el otro en decirle, no está bien lo que estás diciendo, pero hay gente
que por quedar bien con el hombre, ¿verdad?, se juntan en un mal consejo. Señor. Lo vemos en Ananías y Zafira. Yes. Lo vemos en Adán y Eva. Uno de los dos tenían que parar eso. Sí, Señor. ¿No te dijo Dios que no comiéramos del fruto? O Ananías le hubiera dicho a Zafira, no robemos del dinero. Alguien tiene que parar a alguien. Y estos dos cayeron en la trampa de mal aconsejar a este joven que era mejor el suicidio. Porque el hombre se quería suicidar. ¿Cómo un cristiano le puede desear mal a una pobre alma que está sufriendo penas, dolores, y que la oración tiene poder para liberar? ¿Cómo un líder cristiano va a aconsejarle eso a una pobre oveja? Y el muchacho, después de tantas sesiones de consejería, se quitó la vida. El muchacho, claro, iba y le contaba a su familia lo que estaba pasando y qué le estaban aconsejando los ministros en esa iglesia. ¿Sabe qué pasó? Hubo una demanda. Después que el muchacho se quitó la vida, hubo una demanda para esa iglesia de millones de dólares que esta gente, la familia del muchacho, ganaron. Entonces, estamos hablando de la capacidad del consejo. Tiene que estar lleno de amor, lleno de misericordia, tiene que ser cristocéntrico. En que usted se pregunte, ¿qué va a hacer Cristo en su mente? ¿Qué podría hacer Cristo en esta situación? Hay consejerías que son fáciles, hay otras que no son fáciles. En este tiempo se van a mover situaciones bien difíciles de la gente, que usted y yo tenemos que estar capacitados. Debemos de estar capacitados, no solamente antes de la consejería, tenemos que semana tras semana estar ayunando, orando, vigilando, haciendo silicio, buscando la intimidad de Dios y la intervención de Dios para que en el consejo haya discernimiento espiritual para poder alcanzar, porque todo lo que se trata del consejo es liberar esa alma. En las consejerías, por ejemplo, matrimoniales, gracias al Señor, ¿verdad?, y su inmensa misericordia, Dios me ha usado para liberar matrimonios. Matrimonios que no parecía que algo bueno iba a pasar, porque había cosas ahí feas, horribles. Entonces, el secreto del éxito en la consejería y que haya liberación y sanidad y haya unidad, en vez de que haya una destrucción porque miremos que haya infidelidad o miremos que haya violencia doméstica, que son cosas bien fuertes, o violación entre los hijos, cosas bien fuertes, y todavía Dios tenga un plan. Eso solo buscando el secreto de Dios. Y Dios nos ha dado la victoria en hogares, en matrimonios, en familias totalmente disfuncionales. A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vengan con un caso a su vida, usted no puede juzgar de una vez. Por muy horrible que se vea la situación, usted no puede decir, oh, ¿qué te pasó? ¿Por qué te metiste en esa? O empezar a acusar, a indicar. Por más horrible que sea una situación, ningún consejero puede indicar, juzgar a la víctima o al que está buscando consejo. Yes. No se le puede hablar mal, no se puede. Siempre tiene que ser con compasión, con amor y con misericordia, para que esa alma sea restaurada y la fe y la esperanza comience a brillar. Tiene que haber palabra de ánimo conforme el Espíritu de Dios vaya discerniendo el asunto. Hay casos que a mí han sido bien difíciles, que yo no he sabido qué hacer yo.
El Espíritu sabe, ya sabe qué va a hacer. Dios ya sabe, Cristo ya sabe qué va a suceder, pero yo no he sabido porque los casos son tan difíciles. Pero en mi intimidad con Dios, Dios me empieza a enseñar y me dice, esto es de restauración. Y yo me quedo, wow. Pero hay casos que no son de restauración. Y total, se tiene que decir lo mismo. Si hay un caso que no es de restauración, hay que decirle a la persona, Dios no quiere nada en esta situación. O por ejemplo, si es un caso matrimonial, hay que decirle a la persona, Dios no quiere esta persona a tu lado. Hay gente que no han hecho casos y se han muerto. Yes. Señor. Dios les ha quitado de medio porque no escucharon. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan consejo y todavía te juzgan a ti, al consejero, así te van a juzgar a ti. Te van a juzgar de poca cosa. Te van a mirar muy simple. No van a creer que Dios está contigo. Pero tú como sea, sigue adelante y ¿sabes qué? Tienes que orar por esa persona para que no le pase nada. Tienes que orar porque yo he tenido casos en mi vida de personas que no quieren hacer caso. Y algunos de ellas ya no están en este mundo para contarlo. Uno tiene que humillarse delante de Dios. Si buscó un consejo, otra persona que me llamó, ¿verdad? Y ella me dijo, claro, Dios no aprobó este matrimonio. Yo quiero que usted haga algo. Yo me quedé asustada. No, sierva, le digo, si Dios no lo aprobó, porque estaba sufriendo violencia doméstica, manipulación, una cosa tremenda. Ella me dijo que ella misma está delgadita y no puede hacer nada. Yo le dije, sierva, si Dios habló, ¿por qué tú no sueltas ese varón? No, yo creo que Dios lo puede hacer. Yo no me meto en eso. Porque yo no cambio a nadie. Oh, yo miro que usted tiene el poder, pero no para hacer lo de los hombres. Yo tengo el poder para hacer lo que Dios dice. Y no me siguió hablando. Ni me volvió a llamar. Porque nosotros como consejeros no vamos a hacer lo que la gente quiera para quedar bien con alguien. Usted no haga nada. Usted tenga compasión, pero usted no va a hacer nada para quedar bien con alguien. Usted va a hacer las cosas conforme el Espíritu de Dios lo dirija. Otra cosa dentro de la consejería. Si va a venir un hombre a buscar consejo, que es un consejo presencial, ¿verdad? Cara a cara. Porque la mayoría de consejería que yo hago es vía teléfono, ¿verdad? O puede ser en cámara, videocámara y cosas así. Eso se llama telehealth aquí, o sea, en español es como video de salud, algo así. Yo no sé cómo se puede interpretar, pero yo creo que usted me entiende. Entonces, más que todo, las consejerías presenciales, cuando la persona viene a la oficina de uno y digamos que es un hombre, usted tiene que tener mucha sabiduría. Tiene que tener mucha prudencia. Porque si usted es mujer y va a aconsejar a un hombre, usted tiene que buscar las directrices de Dios. Usted tiene que, pobre si es una mujer sola, pero si usted tiene un esposo, ese esposo suyo tiene que estar en esa consejería. Es lo mismo si el consejero es un hombre y viene una mujer, por ejemplo, a la oficina de la iglesia y le dice, pastor, quiero hablar con usted. Y no está la esposa del pastor allí. Hay que tener mucho cuidado. Le voy a contar este caso ahora. Este pastor joven, un pastor que toda la vida se la dedicó a Dios, un pastor que, quiere decir, no estuvo tanto en la corrupción en el mundo, vino a Cristo en su temprana edad, él no sabía de las cosas casi mundanales y era un buen pastor, una congregación muy saludable espiritualmente. Y una joven llegó una vez, una joven muy hermosa, llegó y le dijo al pastor que quería hablar con él. Y el pastor en su ignorancia
le dio una cita para el día siguiente, que era lunes. Eso fue un día domingo. Al día lunes le dijo que a tal hora que viniera a su oficina. Y él, por su inocencia e ignorancia, no había nadie más allí en ese lugar. La muchachita, que era una hija, no sé de qué, para no insultarla, llegó y se le empezó a abrir y a desnudar al pastor. A desnudar y a provocarlo. Él no fue como José, que aquella se quedó con las ropas de él, la mujer de Potifar. Este caso no fue así. El pastor cayó en la tentación. El pastor cayó en la tentación y después estaba destruido totalmente. Después que pasó todo eso, él no tenía la cara de ponerse enfrente de su congregación. Estaba triste, el Espíritu de Dios se había alejado de él. Y él tuvo que confesarle a la congregación lo que había pasado. Y llorando, con corazón quebrantado, le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a la congregación y les dijo que iba a renunciar de su cargo. La congregación, al ver el arrepentimiento del pastor, le dijo: no, pastor, es duro lo que ha pasado, pero te necesitamos aquí. Te vamos a dar 6 meses y te vamos a observar. Te vamos a dar 6 meses de disciplina para que te restaures. Y así mismo fue. A los 6 meses, el pastor volvió a tomar su cargo y todo fue bien después. Que hay cosas que pasan para que nosotros tengamos una advertencia de cómo nosotros tenemos que ser sabios para brindar nuestro consejo, nuestra consejería. Eso es como que si yo salgo a evangelizar a veces sola, pero generalmente salgo a evangelizar con mi hijo Emmanuel. Es rara la vez que yo vaya sola, muy rara, pero lo he hecho. Eso es lo mismo cuando usted va a evangelizar. ¿Cómo usted solo va a ir a meterse a la casa de una mujer que necesita oración de liberación? Un hombre, digamos. Que las mujeres ahora, pues, por lo que hay de la maldad en el mundo, ya no importa si es mujer. Y usted como adulto tiene que saber a qué me refiero. Uno tiene que ser sabio, uno tiene que orar bien orado, aunque esto ya es otro tema, para que Dios ponga a las personas correctas para ir a hacer esa visita a ese hogar. Las visitas a los hogares o consejerías a hogares de hermanos que están pasando momentos de dificultad, si va la pastora sola, pues quizás estaría bien, después que haya orado a Dios. O si ve el pastor solo y está la pareja, también conforme las directrices de Dios. ¿Verdad? Uno tiene que buscar siempre las directrices de Dios para hacer la voluntad de Dios y que haya sanidad en ese matrimonio. ¿Verdad? Quiero hablarles también que el consejo nunca se impone. Usted nunca se enoje porque no hicieron caso, nunca se frustre porque usted ya dio lo que tenía que dar. Estamos hablando en el concepto de la consejería. No es que usted tiene permiso para en otras ocasiones enojarse, porque somos humanos, hay cosas que te van a doler, te van a molestar. Pero en el campo de la consejería, usted va a escuchar, porque sabe que muchas veces la respuesta está en el cliente o en el hermano que está buscando consejo. Cuando el hermano está hablando y hablando y hablando y hablando, ahí se encuentra en lo que habla el consejo. Muchas veces el consejo está en la misma persona que está buscando un consejo. Por eso el consejero tiene que estar con el oído bien parado, sin juzgar, non-judgmental, sin juzgar,
Le puede estar contando la cosa más seria, más triste, más cochina, lo que sea que usted piense que es. Los consejeros no juzgan a nadie. Los consejeros están para ayudar al necesitado. El consejo debe ser cristocéntrico. El consejo debe ser explorativo para ayudar al ser humano y a buscar la raíz del problema. El consejo debe desearse con amor y misericordia, con el fin que haya solución y sanidad. Nunca criticar a ese necesitado. Nunca maltratar con la lengua. Un pastor que ha recibido un hermano para consejería y después tira las cosas del púlpito. Yo quisiera que usted supiera la cantidad de gente que hay allá afuera que se han ido de las iglesias porque confiaron en su pastor, en su pastora, y en medio del liderazgo empezaron a echar ceniza, arena, tierra y toda clase de vejámenes. Que no quiera saber que la Biblia dice, antes que seamos tropiezo a uno de estos hermanos pequeños, es mejor ponerse un molino y tirarse al fondo del mar. Esto es bien delicado, amados. Y le vamos a dar cuenta a Dios si hacemos cosas así. Ojalá que no las hayamos hecho. Ojalá que nunca las practiquemos. Pero yo quiero decirle, la cantidad de gente que he encontrado afuera con esta clase de flagelos dentro de las iglesias. Por eso, los líderes que Dios quiere formar ahora son líderes de amor, de bondad, de misericordia, de compasión. Hay gente allá afuera que me dice, yo he estado en eso. Ven a Cristo, yo he estado en eso. ¿Eso qué? Le digo yo. Eso de la iglesia. No, eso no es eso. Eso es Cristo. Y la iglesia es Jesucristo. No, porque a mí me trataron así, desde el púlpito. ¿Tú sabes cuánta gente a mí me ha hablado de lo que le han tirado del púlpito? Sí, el hospital tiene que ser, el hospital, estoy hablando de la iglesia tiene que ser el centro terapéutico más grande del mundo. Por eso es que vienen torcidos, por eso es que vienen cojos, por eso es que vienen como vienen, porque vienen a buscar sanidad. No vienen a buscar que sean más golpeados, mi gente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En medio de esa situación. Nunca maltratar con la lengua. Y ellos ya están heridos. Mantener la confidencialidad, ya lo hablamos. Hay que mantener a esa persona en oración. Tengo mucha gente por el canal de YouTube. Ellos me cuentan las groserías que han sufrido dentro de sus iglesias. Yo solo me tiro al piso y empiezo a clamarle al Padre, Señor, mira mis amados hermanos, cómo están pasando. Mira esos líderes, ayúdalos, dale sabiduría, a orar por ellos y a orar también por mis hermanos. De eso se trata. A orar por nosotros los líderes y a orar también por los que están afectados ya, que hemos dañado con la lengua. Hay mucha gente herida. Gloria a Dios, ya vamos terminando. Y hemos aprendido también que el consejo tiene que ser bueno y tiene que ser restaurador. Y hemos aprendido que la oración es antes, también dentro del momento terapéutico o de la consejería y después también de la consejería, porque tú vas a necesitar fuerza, porque hablar te quita una energía terrible, porque está saliendo unción y poder de ti. Te debilitas. Entonces, se necesita mucha oración de uno mismo, ¿verdad? También se necesita, lo hemos hablado, la guianza del Espíritu Santo, no hablar por nuestra propia cuenta. En la Biblia hay una historia de un joven, uno de los hijos de David, ¿verdad? Este joven se le concedió el reino y antes los consejos
se buscaban con los ancianos. Había un grupo de ancianos, que ellos son los que daban los consejos. Y este joven fue a los ancianos, ¿verdad? Para ver cómo él iba a regir en su reino. Los ancianos le dieron buen consejo. Pero ¿qué hizo este joven? Después se fue a los jóvenes a pedir consejo. Y los jóvenes le dijeron a él, no le hagas caso a esos viejos, a esos ancianos, no. Esto es lo que vas a hacer. Ponles un yugo mayor del que puso tu padre, haz esto, haz lo otro. Un fracaso total. Un fracaso total. Hay gentes que les gusta hacer eso. Oyen el consejo verdadero y después tienen dudas todavía y van a buscar los destructores para que le den el consejo y salen destruidos. Todo se lleva en la oración. Todo se lleva a los pies de Cristo y a pedir misericordia a Dios para que eso no pase dentro de la consejería. Uno tiene que clamar por las vidas, uno tiene que orar por las almas, uno tiene que, después que se ha aconsejado, chequear cómo está esa persona al día siguiente o a los 2 o 3 días. Tenemos que darle seguimiento a esas almas hasta que ya estén bien y ellos puedan volar con sus propias alas. El consejo divino viene de la fuente divina, que es Jehová, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Shalom.